En Alerta Noticias, el bloque económico, con el reconocido economista Juan Tábara Valladares. Bueno, estamos ya con Juan Tábara Valladares. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Jorge, ¿qué tal? Buenos días a todos los radio escuchas de Radio La Familia. Saludos para todos las personas de todo el Perú. Muy bien, Juan, por ahí de repente usted nos puede explicar o puede prever de qué se trataría o puede abrir algún camino sobre lo dicho por el presidente Pedro Castillo acerca de que, sí, no, por esta semana, ¿no? La próxima, lo cito a Pedro Castillo textualmente, la próxima semana habrá sorpresas con el gas y los alimentos de la población. ¿Intuye usted algo de lo que podría hacer Pedro Franque desde el Ministerio de Economía? Jorge, recuerda que la semana pasada comenté que ese tipo de sorpresas representaría de repente que para amortiguar los efectos que se está generando en alguno de los precios, sobre todo en el tema del gas, comenté que había un fondo de compensación. Y hoy día el ministro de Energía y Minas ya anunció de que ese fondo de compensación se va a activar nuevamente de tal manera que el precio del gas baje más o menos unos 10 a 11 soles, con lo cual estaríamos hablando de que el precio de gas se ubicaría en aproximadamente 39 y 40 soles. Esto se ha hecho en otras oportunidades también con la finalidad de no afectar a la población en general. Y no se trata de un subsidio, se trata de un fondo de compensación que ayuda a controlar el efecto nocivo que está generando el tema del dólar en la economía. Justo lo que le quería decir, que le explique un poquito más, porque a veces nos hablan con algunas palabras bastante técnicas que no se logra entender bien, ¿no? Y por ahí usted ha ido casi en este camino de explicarle a nuestras amigas, amigos, que no se trataría de un control de precios, sino de otra cosa. ¿Cómo interviene aquí el Estado con este tema, Juan? Cuando se hace un subsidio, el Estado, interviene directamente en la economía para controlarlo, para que no se siga afectando, ¿no? O sea, el gobierno interviene directamente, pero en el caso del fondo de compensación es como el ahorro que se ha generado en esa zona, en esa área, se destina para que el efecto que está ocasionando en este momento el incremento de la variación del dólar amortigüe. No hay una diferencia en un control de precios que en realidad, si lo vemos como control de precios, vamos a llegar pues a distorsionar la economía. En este sentido, ese fondo de compensación no tiene el mismo efecto que el control de precios ocasionaría, porque sí, ese control de precios ahora, si tiene un valor de 50 soles el balón de gas, eso en algún momento va creciendo y se hace una bola pues gigante y ya no se puede controlar, ¿no? Eso ocurrió, por ejemplo, en la época de Alan García, cuando quiso controlar los precios y surgió incluso el dólar MU que modificó todo el efecto que tenía en la economía, ¿no? Eso no se siente en el momento, eso es un paliativo que se hace de repente en corto plazo, pero si se mantiene mucho, afecta totalmente a la caja fiscal. En este caso, ese fondo de compensación, hablaba el ministro de Economía, que está respaldado justamente porque hay algunos agentes económicos del sector minero que ya empezaron a pagar sus impuestos. Sin embargo, aquí también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, hay mucha gente que viene criticando el hecho de que los agentes económicos involucrados están pagando esos impuestos, consecuencia de que están pagando
con un tipo de cambio antiguo, ¿no? Y el dólar pues ha variado mucho. Ahora, yo lo que veo acá en este sentido es que si no se hace eso, en economía nosotros llamamos valor presente y valor futuro. Es preferible tener ahora algo porque el dinero en el tiempo tiene un costo diferente. Una cosa es que tú ganes ahora 1.000 soles y esos 1.000 soles los ganes tú el siguiente año que consigues trabajo. ¿Y qué resulta? Que en los siguientes meses, por ejemplo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que te quedas sin trabajo, tú tienes que apoyarte de repente con algún crédito bancario, ¿no? Y eso es lo que ocurriría, por ejemplo, en la economía. Si no existen ingresos estatales, tendría que el Estado comprometerse con tomar más créditos de los que ya se ha tomado, y eso afecta a la economía del país. Entonces, en este sentido, es preferible tener el dinero ahora para destinarlo inmediatamente a proteger a los sectores menos favorecidos, a los sectores más vulnerables, que dejarlo pues abandonados prácticamente, ¿no? Ahora, Juan, con este tema ya queda en manos del Ministerio de Economía. Claro. Bueno, para que se... Claro, queda en manos del Ministerio de Economía, para el que el Ministerio de Economía prácticamente dé la norma y esa norma se publique en el Diario del Peruano, con lo cual prácticamente se activa inmediatamente ese fondo de compensación y se destina, según decía el ministro de Energía y Minas, ya tienen conversaciones de antemano con algunos integrantes del sector de la minería, que prácticamente, del sector de gasífero, y que prácticamente ya han dado su palabra, es decir, está empeñada la palabra de algunos empresarios para que esto ocurra en forma inmediata y no ellos consideren de que tienen que vaciar sus stocks para recién aplicar ese descuento, ¿no? Entonces aquí creo que tendrían prácticamente que honrar la palabra para que esto se active inmediatamente. Hay que recordar que este fondo de estabilización que contribuye a atenuar el alza internacional y bueno, por otros factores que también se están dando aquí en nuestro país de la subida del dólar, existe desde el 2004, ¿no? Y en el 2020 fue retirado. Pero esto entonces sería el anuncio más o menos que ha dicho el presidente Castillo sobre lo que iba a pasar con el gas en esta semana. Entonces eso quiere decir que ya casi es un hecho, ¿no? ¿O qué otras cuestionamientos se le pueden hacer a esto, Juan? Bueno, yo creo que si se da eso, en realidad estaríamos amortiguando el efecto que tiene para las economías domésticas, el efecto que tiene la variación del tipo de cambio, sobre todo en el tema del gas, ¿no? Ahora, en el tema de los alimentos, el gobierno, yo anuncié también, antes de que lo anunciara el gobierno, anuncié de que si, por ejemplo, se le compraba urea a Bolivia, tendríamos un impacto positivo, pero ese impacto positivo no se va a ver reflejado en el cortísimo plazo, ¿no? Porque esto ya estamos apostando, digamos, por el mediano plazo, para que los agricultores inmediatamente en sus nuevas plantaciones empiecen a usar estos fertilizantes, que resultaría mucho más barato para que en la cadena no se incrementen los costos, y esto ayudaría mucho. Por el otro lado, es el tema de que tenemos que tener controlado el déficit fiscal, un déficit fiscal que ya más o menos está en un rango de 5.6% más o menos, y entonces esto ya no podríamos incrementarlo, y sobre todo también porque los préstamos, comenté también que ya el nivel de endeudamiento está en 40%. Lo otro, Jorge, que antes de que terminemos el programa de hoy día, yo quisiera referirme a lo que está ocurriendo en el mundo, lo que ha pasado con el retiro de las tropas de Estados Unidos en Afganistán, que realmente marcaría la nueva posición de Estados Unidos frente a la intervención de los países. Y esto en realidad ocurre como
consecuencia de que Estados Unidos en esta guerra en la que intervino a partir del 2001 por el tema el tema que hubo con Bin Laden y cuando volaron las torres en septiembre del 2001, Estados Unidos intervino inmediatamente. Sin embargo, esto le ha generado a Estados Unidos el déficit más alto que tiene un país. En la guerra se han gastado más o menos un promedio de 2 billones, un poco más de 2 billones de dólares en 20 años. Eso significa 300 millones de dólares diarios, y eso ha llevado a que el déficit fiscal de Estados Unidos sea un déficit muy fuerte, que ha ayudado por otro lado que China se recupere mucho y que prácticamente en el tema de la guerra armamentista ahora China prácticamente lo haya superado a Estados Unidos, incluso a Rusia, por el tema de la tecnología que le ha puesto aquí y sobre todo por el avance que ha tenido China en el sector productivo, el sector industrial, que ha invadido no solamente Estados Unidos, sino ha invadido el mundo. Y esa sería parte de la nueva política que se viene en Estados Unidos con la finalidad de reducir el déficit fiscal, que el Congreso está previendo que más o menos para el 2023 debe bajar el déficit fiscal, que está encima de los 2 billones de dólares. Está previendo que para el 2023 el déficit fiscal solamente se ubique en 785 millones y para el año 2022 caiga debajo de los 2 millones, más o menos 1.780.000 dólares, que es la previsión del Congreso. Y esto se enmarca, digamos, en el nuevo cambio que estaría generándose en el mundo, y en consecuencia la moneda dura, el dólar, empezaría a tener la recuperación que ya estamos viendo y que está afectando a las economías latinoamericanas. Es justamente lo que ocurre en el mundo, y todo este déficit fiscal que se empieza a controlar en Estados Unidos, que tiene el efecto, porque en efecto en las economías emergentes y pobres como las nuestras, y sobre todo, Jorge, por el tema, amigos de Radio La Familia, sobre todo porque si a Estados Unidos le da un estornudo, a los peruanos nos da fiebre, porque exactamente, porque las economías nuestras se mueven en función a lo que pasa en el mundo. Muy bien. Juan, lastimosamente el tiempo es cruel. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Si quieren comprar y vender algún vehículo, en el 998-2439-23. Compren, vendan, tasen y valoricen sus vehículos en carrosok.com, porque nos faltan vehículos para vender. Regresamos el día miércoles con programa de emprendimiento. Muy bien, un abrazo, gracias. Gracias, Jorge. Hasta luego.